Hola, ¿qué tal, queridos amigos del Laboratorio Innofarma? Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo deseo que todos estén muy bien. Bienvenidos a una edición más de nuestras jornadas médicas digitales Innofarma 2021 en su versión de webinar. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio Innofarma, y me da muchísimo gusto tenerlos aquí de vuelta. Bueno, ayer les comenté que antes de iniciar vamos a hacer una mención que hubo un accidente muy trágico en la Ciudad de México, en el sistema de transporte colectivo Metro, en donde fallecieron varias personas. A las personas que están, que sufrieron alguna herida, que están pues lesionados, que ojalá que se recuperen muy pronto, y a las personas que perdieron algún familiar, pues pronta resignación y nuestras más sinceras condolencias para todos ustedes. Mucho ánimo. A nuestros compañeros, hermanos, colegas de Colombia también quisiera pues mandarles un abrazo muy cariñoso, que también están pasando por una situación algo complicada. Espero que todo se resuelva muy pronto para poder recuperar la paz. Mucho ánimo y vamos adelante, compañeros. Estamos aquí apoyándolos a la distancia. Quiero agradecer a todos nuestros aliados comerciales, a nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional, que ellos son los coordinadores, organizadores y también nos ayudan con la difusión de estos eventos. Como les repito, a nivel nacional e internacional ya tenemos la distribución de algunos productos en Guatemala con distribuidora GlobalBet, en Perú con distribuidora Improvet, en Panamá con distribuidora Soluciones LM y en República Dominicana con distribuidora Rambet. Ahí también ya puedes encontrar los productos de Laboratorio Innofarma para que puedas ejercer tu práctica del día a día. Si estás en México y te interesan los productos del Laboratorio Innofarma o del OEFER, ingresa a la página www.innofarma.com.mx. En la sección en la sección de representantes, mis compañeros representantes y promotores te van a atender con muchísimo gusto para que puedas conocer toda la línea o conocer algún distribuidor que te quede más cerca o el que más te convenga. Si no conoces la línea de los dos laboratorios, tanto OEFER como Innofarma, te invito a que ingreses a la misma página. En la sección de descargas vas a encontrar dos archivos. El archivo del OEFER, que son todos los medicamentos para animales de producción, y el otro archivo que es Innofarma, de los medicamentos para animales de compañía. Pues ahí puedes encontrarlos todos. Si no conoces a tu distribuidor, también hay una sección de distribuidores para que puedas conocer todos por secciones en la República Mexicana y también los que ya te mencioné en Latinoamérica. Les recuerdo que pueden tramitar su constancia de asistencia a este webinar. Estos webinars que, bueno, se quedan grabados en nuestra página oficial. En la sección de eventos webinar, ahí vas a encontrar todas las pláticas. Incluso tienen un botoncito que dice, ya que terminaste de ver la plática completa, un botoncito que dice obtener constancia y ahí puedes tramitarla. La otra opción es, si la estás viendo en vivo, al finalizar la sesión de preguntas y respuestas, vamos a poner en los comentarios la liga para que puedas tramitar la constancia. Ahí ingresas y ya puedes tramitarla. Dejas tus datos, que es algo muy sencillo, nada más dejar tu nombre completo como quieras que aparezca en la constancia, tu correo electrónico para que te la enviemos por medio digital. Estas constancias son avaladas por CEAMVET, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, del doctor Isidro Castro, a quien le mando un cariñoso abrazo. Pues ellos son los que avalan la constancia, así es que, bueno, pueden tramitarla. Si tienen algún problema en la liga para tramitarla, por favor envíanos un correo a constancias.inofarma@glr.mx. constancias.inofarma@glr.mx. Ahí también puedes tramitar, solicitar tu constancia de asistencia a este evento. Pues bueno, a todos nuestros queridos amigos estudiantes de medicina veterinaria que están aquí presentes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. A nuestros pasantes de médicos veterinarios, que ya casi están titulados, a los médicos veterinarios que también algunos ya tienen alguna especialidad y que nos siguen en nuestras transmisiones, pues muchísimas gracias por compartir. Yo les pido de favor que compartan esta transmisión a alguien que crean que le pueda interesar, a los médicos compañeros de trabajo, a los excompañeros de la universidad. Compártanselos para que de esta forma hagamos nuestra comunidad OEFER Innofarma mucho más grande. Les comentaba que ya llevamos un año con la transmisión de estos eventos webinar, nuestras jornadas médicas digitales. Empezamos en el 22 de abril del 2020. Iniciamos con pues teníamos 1,000 seguidores en nuestra página de Facebook. El día de hoy tenemos más de 27,000. Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y todo esto lo hacemos por ti. En Laboratorio Innofarma nos hemos dado a la tarea de fomentar la capacitación constante y la educación continua. Y qué mejor manera de hacerlo que con estos eventos webinar, para que ustedes puedan tener el acceso a la información. Si no conoces, bueno, ya les comenté lo de las constancias. Más bien, vamos a ver. El día de hoy tengo una invitada de lujo, la doctora Elena García Seco. Bienvenida, doctora, si me puede hacer favor de encender su cámara y su micrófono.
Me da muchísimo gusto que nos haya aceptado esta invitación. Bienvenida, Hola. doctora. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy conmovida y muy agradecida y feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros más felices de que haya aceptado esta invitación a formar parte de esta hermosa familia de Laboratorio Innofarma, que de verdad es una hermosa familia. Como siempre lo digo, yo estoy muy agradecido con todos los compañeros que están ahí apoyándonos siempre. Pues doctora, bienvenida. Nos da muchísimo gusto tener a personas como usted que se dan el tiempo de querer compartir un poquito de lo mucho que saben. Y eso nosotros como médicos veterinarios que estamos allá afuera trabajando todos los días, nos da muchísimo gusto y lo agradecemos. No, Pues gracias a ustedes. no, doctora. Bueno, la doctora Elena nos va a dar su plática y posteriormente vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas que más o menos va a tardar unos 15-20 minutos. Después de la sesión de preguntas y respuestas, vamos a hacer una dinámica en donde tengo regalo otra vez, un regalo, una filipina color guinda con el logotipo del Laboratorio Innofarma bordado. Esta filipina se la va a llevar alguien que sea de México, doctor o doctora. Solo la dinámica es para México. Ya sé que nos ven en otros países y también se los agradecemos mucho, pero solo es para México porque es mucho trámite hacer un envío a otro país. Por eso solo lo hacemos para México. Pues voy a leer su currículum, doctora, para darle la bienvenida, si usted me lo permite. Sí, claro. Vamos a leerlo. Aquí está. Bueno, la doctora Elena García Seco es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el título de médica veterinaria zootecnista, después de completar el programa de práctica profesional supervisada en equinos, cumpliendo programas de externship en hospitales veterinarios de enseñanza en University of California, Davis y University of Minnesota. Su desarrollo profesional se ha enfocado en cirugía, iniciando con un internship en Equine Surgery Medicine and Therogenology en Louisiana State University, para posteriormente complementar su residencia también en cirugía equina en Missouri. Ha participado como ponente e instructora en diversos cursos y talleres nacionales e internacionales de medicina y cirugía equina. Ha publicado artículos en revistas arbitradas, revistas de difusión y memorias de congresos nacionales e internacionales. Es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en el Departamento de Medicina y Cirugía para Equidos de esta universidad. Y bueno, su experiencia profesional se sustenta en una amplia casuística en gastroenterología, ortopedia y respiratorio alto, además de atención de emergencias, manejo de hospitales y medicina deportiva, prestando servicios veterinarios en cuadras y eventos de equinos, pero sobre todo como cirujana y clínica de referencia en hospitales veterinarios tanto en México como en el extranjero. Pues como ven, leo solo un poquito del currículum porque si leo todo no termino en toda la hora que tenemos destinada para este evento, pero pues muchas gracias, doctora, bienvenida, y a todos los médicos que nos están viendo del otro lado, muchas gracias por estar aquí. Coméntenos, por favor, formulen preguntas porque la doctora nos va a hacer favor de responderlas al finalizar, y también coméntenos desde qué ciudad nos están viendo, ya sea de México o de otro país, porque nos encanta que nos saluden por este medio. Mándenle saludos a la doctora. Doctora, algo que quiera Pues decirnos antes no, de yo les iniciar. agradezco mucho estar aquí y poder participar con ustedes, poder dar un granito de arena en la educación y muchas gracias por la invitación. Al contrario, Supongo que ahorita comparto mi pantalla. es correcto. Es Ok, correcto, comparta por favor la pantalla perfecto. y pues nos vemos al finalizar su plática. Yo voy a estar aquí pendiente de cualquier forma, si tiene alguna duda con la transmisión o algo, me puede decir, Pepe, ayúdame con esto y aparezco. Perfecto. ¿Sale? Gracias. A ver, nada más dime si se ve Yo le la digo si se ve. pantalla y Claro si que sí. a Sí, ver, ya no está compartiendo, pero no está la se presentación. comparten. Déjame quitar todo esto. Ahí Compartió la pantalla completa. estamos. Ahí está. Muy bien. Y se me escucha, ¿no? Escucha perfecto. Bueno, Ya tenemos la pantalla completa. Perfecto, doctora. Nos vemos al finalizar su plática para la sesión de preguntas y respuestas y la dinámica del regalo. Por favor, no se vayan a ir, compañeros. Muchas gracias a los que están en Sudamérica, que también ya son 2 horas más tarde que aquí. Ya son casi las 10 de la noche, más de las 10 de la noche, y siguen aquí pendientes. Gracias por desvelarse con nosotros. Doctora, ahora sí ya. Muchas gracias. Nos vemos al finalizar. muy bien.
Muchas gracias. Pues yo les voy a hablar acerca del síndrome abdominal agudo en el equino al final me voy a enfocar un poco en los parámetros indicativos de supervivencia. En esta pandemia he dado varias webinars y varias pláticas acerca de cólico, pero creo que siempre es importante reiterar, es una enfermedad y un padecimiento que los equinos es, bueno, pues súper común. Yo creo que es el padecimiento más común. Entonces tenemos que como veterinarios de caballos estar obviamente muy enterados de todo lo que, de todos los avances que van aconteciendo. Entonces, como saben, el síndrome abdominal agudo es sinónimo de cólico y es sinónimo de dolor abdominal. Generalmente hablamos de esto cuando se trata de problemas del sistema gastrointestinal, pero también no hay que tener en cuenta que también puede llegar a ser por problemas de cualquier otro órgano que se encuentre dentro de la cavidad abdominal, menos común, pero puede llegar a pasar: hígado, páncreas, vaso o sistema urogenital. Como les mencionaba, lo más común es que veamos patologías del sistema gastrointestinal como problemas en colon mayor, colon menor, intestino delgado, estómago. Y importante saber que el 90% de las lesiones son médicas. Estas las adjudicamos generalmente a lesiones no estrangulantes, cólicos espasmódicos o no diagnosticados, generalmente timpanismos o cólicos debido a problemas de motilidad intestinal en un 72% e impactaciones en un casi 15%, y el 10% son lesiones quirúrgicas. Se menciona en los estudios, varían mucho de país a país, del 1.4 hasta el 9.8% de lesiones son quirúrgicas. Dentro de las principales causas de muerte en el equino, la primera en nuestro país es el cólico, síndrome abdominal agudo, seguido de traumatismos y seguido de geriatría. Y dentro del síndrome abdominal agudo podemos ver que dentro de la primera causa mortal está la ruptura de estómago y después lesiones de intestino delgado, ya sea estrangulantes o no estrangulantes. Importante saber que hay estudios en cuanto a la incidencia de cólico en otros países y es muy importante porque finalmente nos damos cuenta de cómo es la casuística y esto nos ayuda a determinar un diagnóstico certero en ciertas situaciones. Y por ejemplo, aquí vemos un mapa de Estados Unidos en donde podemos ver que han identificado que en Colorado existen casos de enterolitiasis en California y esto es muy común y sabemos que son casos de cólico intermitente y que, bueno, se debe generalmente al tipo de pastura o al tipo de agua que toman en esa región. Mientras que en las zonas del sur, como son Luisiana, Mississippi, Alabama, Florida, hay muchas impactaciones de intestino delgado por el pasto que comen esos caballos allí, que es pasto bermuda gras, y bueno, pues tienen signos de lesiones de intestino delgado, en donde hay reflujo, en donde hay distensión abdominal, hay signos evidentes de intestino delgado distendido en ultrasonido, que es lo mismo que podemos ver en el centro de Estados Unidos. Sin embargo, es muy distinto, ¿no? Porque finalmente en el centro de Estados Unidos son caballos que son de traspatio, son caballos geriátricos y el diagnóstico es completamente distinto, aunque tengan los mismos signos, porque estos caballos que están en el centro de Estados Unidos son caballos geriátricos y generalmente presentan lesiones intestinales estrangulantes, a diferencia del sur. Entonces, ¿por qué les comento esto? ¿Por qué nos interesa ver cuál es la casuística? Porque, bueno, al final se han hecho este tipo de estudios acerca de la raza, el sexo y la edad de estos animales. Por ejemplo, potros destetados recién desparasitados, pues todos sabemos que posiblemente tengan un problema de infestación parasitaria y que si no la tratamos a tiempo, de ser una impactación,
se puede desarrollar una intussuscepción. En potros de 2 a 4 meses con cólicos severos, podemos pensar que pueden llegar a tener vólvulos nodosos, que es común en esta edad. Cólicos intermitentes, como ahorita les comentaba en California, bueno, pues pensamos que o es un cuerpo extraño o pueden llegar a ser enterolitos. Yeguas recién paridas pueden tener torsiones de colon y equinos mayores a 10 años obesos, también como les comentaba en este momento, pueden llegar a tener lipomas pedunculados. Entonces, todos estos estudios que no se han hecho en México, pero que deseamos que se hagan, y bueno, estamos ya ahorita en miras de, ya estoy con la Universidad de Monterrey, de Veracruz, de Yucatán, de Querétaro, y con varios colegas, con la de Guadalajara, con varios colegas también en Guadalajara, en Baja California, para tener una casuística y saber qué es lo que pasa en nuestro país, a diferencia de Estados Unidos, que son los únicos datos que tenemos en este momento. Sí sabemos que la incidencia de cólicos es de, en una población general de caballos, es de 4 cólicos por cada 100 caballos por año, con una tasa de mortalidad del 11%. Entonces, ¿qué casuística hay en nuestro país? Tenemos 12.9 millones de caballos. Esto, bueno, si nos están viendo de otros países, lo pueden buscar en la FAO, STAT. Esta tabla es del 2017 y aquí pueden ver que, bueno, en Estados Unidos hay 10 millones de caballos, en México hay 6, pero al final podemos ver que la cantidad de caballos, mulas y burros en nuestro país sobrepasa a la de todos los países, es decir, tenemos la mayor cantidad de équidos mundialmente en México. Y bueno, tenemos también que ver que si tomamos en cuenta estas estadísticas, que hay una población total de equinos de 6 millones y mencionamos que hay 4 cólicos por cada 100 caballos por año, entonces tendríamos en la República Mexicana 240,000 casos de cólico anualmente, 216,000 casos médicos y 24,000 casos quirúrgicos. Entonces, sí es importante saber esto para tener una idea de a qué nos enfrentamos y qué es lo que estamos viviendo día con día. Saber también que, bueno, las lesiones intestinales se dividen en obstructivas no estrangulantes, en donde hablamos de impactaciones, obstrucciones o desplazamientos, que en un principio se pueden tratar de manera médica y si no responden, requerirían un tratamiento quirúrgico. Y las obstrucciones estrangulantes como encarceraciones o vólvulos requieren un tratamiento quirúrgico sí o sí, porque si no el caballo va a morir. Dentro de las lesiones obstructivas no estrangulantes podemos ver que el animal tiene dolor porque tiene distensión y tiene edema. Este dolor generalmente es por una distensión luminal, tanto oral como aboral. ¿Y qué sucede? Que hay una obstrucción luminal y esto incrementa la presión luminal, va a haber un incremento también de la presión hidrostática, va a haber compromiso de la microcirculación, disminución del flujo venoso y compromiso del flujo arterial, pero en la microcirculación. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Impactaciones por parásitos, por arena, por ingesta, obstrucciones y desplazamientos que pueden ocurrir en intestino delgado, ciego, intestino grueso o colon menor. Aquí varios ejemplos, podemos ver impactaciones de intestino delgado, de colon menor, por parásitos, por enterolitos. Y ahora el cuadro es muy diferente cuando la lesión es obstructiva estrangulante, porque hay dos opciones, hemorrágica e isquémica. La hemorrágica es cuando hay cese del flujo arterial, cese del flujo venoso, pero continuo flujo arterial. Y en la isquémica hay cese de los dos flujos, tanto arterial como venoso. Y pueden ocurrir debido a una compresión de los vasos sanguíneos mesentéricos. Entonces, puede ser que si la lesión no es tan severa, primero ocurre una oclusión venosa y después ocurre una oclusión arterial. Pero en casos que
hay una lesión muy severa, como por ejemplo en este video que les voy a mostrar, en donde hay compresión tanto de los vasos venosos como de los vasos arteriales. Y entonces es una lesión isquémica desde un inicio. Y desde mi punto de vista, esta es la lesión más severa que puede ocurrir en un caballo. Generalmente estos caballos tienen un dolor que no se puede contener con analgesia. Y ejemplos de esto, bueno, pues pueden pasar tanto en intestino delgado, en ciego, en intestino grueso, colon menor, vólvulos, intususcepciones, torsiones, infartos, adherencias, etc. Aquí vemos un ejemplo de un lipoma pediculado. Los lipomas nacen del mesenterio, puede ser del mesenterio del intestino delgado, colon mayor o colon menor, y son peligrosos cuando forman este pedículo. En ocasiones operamos por otra razón a este caballo y vemos estos lipomas, como en este caso, ¿sí? Y en donde pues no son peligrosos, por así decirlo, pero pues los retiramos. El peligro es cuando forman este pedículo que se enreda alrededor del intestino y produce una isquemia en esa porción intestinal. Este es un caso de un potro que tenía una impactación por parásitos, no se trató a tiempo y esa impactación resultó en una intususcepción y bueno, pues sí, obviamente hubo que resecarle esa porción intestinal. Las intususcepciones en este caso era yeyuno-yeyunal, pero pueden ocurrir también secocecales o secocólicas, que son menos comunes y también se asocian a parasitosis. La torsión de ciego es otra lesión no tan común, pero pues sí muy severa, porque en este caso obviamente se ve afectada toda la vasculatura del intestino grueso a la vez y en muchas ocasiones es un dolor, el caballo presenta un dolor muy severo y en muchas ocasiones si no llega a tiempo no hay mucho que hacer, como en este caso, cuando ven que le quitamos el gas al ciego y todavía obviamente muestra una lesión severa en la vasculatura. Y las torsiones de colon, que bueno, van desde menos de 180 grados hasta 720. Se dice que las verdaderas son de 360. ¿Y por qué se menciona esto? Porque bueno, toda la vasculatura va a estar afectada. Es como si exprimiéramos una toalla y entonces todos los vasos sanguíneos están afectados. Obviamente son lesiones que el caballo muestra signos de dolor muy severos y la atención tiene que ser muy rápida para poder resolver el problema de manera satisfactoria. Estas rotaciones o torsiones pueden ser en la base del ciego, en la base del colon mayor, a nivel del ligamento secocólico o en las flexuras diafragmática y esternal. Este es un caso de una yegua que acaba de parir. Esto es común en yeguas que acaban de parir, que tengan torsiones de colon, porque bueno, se dice que al parir se queda un espacio muy grande en la cavidad y el intestino rota, y esta es una yegua que parió y comenzó con signos de dolor, la llevaron al hospital a las 3 horas y lo que estamos observando es edema, no hay ni gas ni ingesta dentro del intestino, es edema y desafortunadamente esta yegua se tuvo que poner a dormir porque el colon estaba afectado desde la base y la llevaron tarde al hospital. Importantísimo, y es algo que yo les quería comentar y que quiero que tengan en cuenta, que obviamente pues somos un equipo, quizás a diferencia de pequeñas especies en donde pues una persona tiene a su gato o a su perro y entonces lo lleva al veterinario. Aquí tenemos varios factores que influyen, por ejemplo, pues el caballerango, el velador, el entrenador, el propietario, que están en el sitio en donde está el caballo y que el caballo se pone mal y le llaman al veterinario y el veterinario tiene que hacer una evaluación y después, en dado caso, lo tiene que mandar a un hospital y ya en el hospital lo atiende otro veterinario
para saber si es quirúrgico o se pone el caballo en observación. Entonces, sí es un flujo de gente y tenemos que entender que parte del problema es que el tiempo es directamente proporcional al daño. Esto es un caballo que imaginemos que tiene vólvulo de intestino delgado y entonces si lo operamos a las 2 horas, el intestino se va a ver de esta manera, es un intestino rosa, mótil, a las 4 horas comienza ya con petequias, pero el daño todavía es reversible. Si lo operamos 6, 8 horas o más de 12 horas, ya el daño es irreversible. Y si estamos hablando de un vólvulo de intestino delgado, no podemos hacer nada porque no podemos resecar más del 60% de intestino delgado. Entonces, hay que tomar en cuenta estos factores. Si hablamos de histología, sabemos que las capas que comprenden el intestino son mucosa, submucosa muscular y serosa, y es distinto el intestino delgado al grueso. Y aquí podemos ver esta gráfica donde nos muestra las vellosidades intestinales del delgado, pero en el intestino grueso hay criptas, entonces se comportan de manera distinta y la circulación en el intestino es distinta. Sin embargo, sabemos que en ambos muere de mucosa a serosa. Primero muere la mucosa, luego la submucosa, después la muscular y por último la serosa. Y aquí vemos el daño irreversible. Y esto es importante. Si a mí me llaman a ver un caballo que tiene 10 horas con cólico y yo veo y evalúo que hay intestino delgado extendido, entonces yo sé que ese intestino delgado posiblemente esté muerto porque ya iba 10 horas con dolor y entonces yo sé que en la mucosa ya hay daño reversible a las 4 o 5 horas en la mucosa y a las 6 7 horas en la serosa. En el intestino grueso es mucho más rápido, 1 a 2 horas en la mucosa y 3 a 4 horas en la serosa. Importante también reconocer que, bueno, aquí podemos ver una vellosidad intestinal de intestino delgado. Esto es la circulación en el intestino delgado del caballo es muy típica de caballo. Esto no ocurre en otras especies. Tiene una arteriola central y unas vénulas aferentes. Y bueno, generalmente y fisiológicamente la punta de la vellosidad es hipóxica. Entonces, cuando hay un insulto vascular en esta zona, comienzan a desprenderse los enterocitos de manera muy rápida y después comienza a entrar esta porción intestinal en un estado anaeróbico y comienza a haber un intercambio de enzimas y electrolitos hacia el espacio intersticial. Y entonces, si nosotros actuamos en un momento quirúrgico y lo hacemos a tiempo, pues podemos quizás revertir esa lesión. Y ahorita vamos a ver. Esto son los grados de lesión que se pueden ocasionar. Se han clasificado hasta 5 o 6 grados. Aquí podemos ver que comienza a haber cuando hay un insulto vascular, edema en esta porción que se llama el espacio de Grenhauen y después se comienzan a desprender estos enterocitos. ¿Y por qué es útil esto? Porque a veces podemos hacer biopsias intestinales, sobre todo si tenemos pues que dudas acerca de si ese pedazo intestinal es viable o no es viable. ¿Qué es lo que sucede? A veces, ahorita les comentaba, ¿no? Que si llegamos a tiempo a operar, esta lesión que, bueno, pues es una lesión hemorrágica, en donde histológicamente se vería de esta manera, en donde hay desprendimiento de estas células, de estos enterocitos, pero todavía no llega a un estado en donde se produzca necrosis hasta las capas más internas, como la muscular y la serosa. Entonces, ¿qué pasa? Que estas células comienzan a restituirse gracias a las células de Globet, comienza a haber pues una restitución de estas células en zonas despobladas, ¿sí? De enterocitos y esto finalmente, ay, perdón,
Esto finalmente lo vamos a ver después de cirugía si es que nosotros decidimos dejar esta lesión in situ y queremos ver pues qué sucede. Tendríamos que ver la respuesta en 24, 48 horas. Así que vamos a ver que ese animal tiene una frecuencia cardíaca normal, no tiene fiebre, tiene apetito, y entonces podemos esperar que este es el proceso que está ocurriendo. Hay un proceso de restitución. Ahora, para saber cuándo debemos dejar una lesión de este tipo, bueno, pues sí se necesita mucha experiencia, y ahorita un poquito más adelante vamos a ver cómo podemos evaluar la viabilidad intestinal. Sabemos que, bueno, los casos más complicados son aquellos en donde no sabemos si es médico quirúrgico, porque sí sabemos que los casos médicos pues responden a la analgesia, mejoran en los signos clínicos, y los quirúrgicos, bueno, pues sabemos que la cardíaca va a estar elevada, no responden, hay deterioro de los signos clínicos, pero estos casos en donde la frecuencia cardíaca está ligeramente elevada, en donde hay ligeramente una mejoría en los signos clínicos o una poca o nula respuesta a la analgesia, bueno, pues esos son los casos clínicos que hay que observar. Yo tomo estos 5 factores para tratar de determinar si es médico quirúrgico. Primero, la duración de los signos clínicos, porque no es lo mismo que haya un caballo que te llegue a evaluación a las 2 horas o que te llegue a las 15, 20 horas, ¿no? Si los signos clínicos se han deteriorado, qué grado de dolor tiene ese animal, tomando en cuenta qué es lo que se le ha inyectado, obviamente, qué respuesta tiene a la analgesia y a la sedación, y cuáles son las pruebas diagnósticas que yo observo que son anormales, como palpación rectal, intubación nasogástrica, ultrasonido y fluido peritoneal. Importantísimo también ver la historia clínica. ¿Por qué? Porque, bueno, es importante ver, muchas veces nos mienten los propietarios y no nos dicen realmente cuál es la duración de los signos clínicos o si el animal ha tenido mucho dolor. Yo aquí lo que les recomiendo es que observen al animal y que lo observen detalladamente. Muchas veces nos dicen, no, pues el caballo no ha tenido dolor, y cuando vemos tiene golpes en la cabeza, y eso me indica a mí que tiene un dolor severo. También a veces nos dicen, bueno, no le he inyectado nada cuando ya lleva varias dosis de analgésico. Entonces, cuidado con la historia clínica, tratar de indagar, pero no basarse mucho en eso. Yo me baso mucho más en lo que yo estoy viendo, como, bueno, y por ejemplo, pues sí pregunto, obviamente, episodios anteriores de cólico, si lo han desparasitado, si tiene, obviamente, toda la medicina preventiva en cuanto a dentición, limado de molares, etcétera, el grado de dolor, si tiene apetito, si no, cuando fue la última vez que orinó o defecó. Y me baso mucho en el examen físico, por ejemplo, en la actitud, y en esto han salido últimamente muchos artículos, porque tenemos un rango, ¿no?, de frecuencia cardíaca, por ejemplo, que es de 28 a 40, pero varía mucho entre las razas. Entonces, yo siempre lo que les comento a mis estudiantes es, cuando lleguen a eh, atender un rancho, hagan un examen físico y vean qué frecuencia cardíaca tiene ese animal. Generalmente los animales de razas pesadas van a tener frecuencias cardíacas más bajas, más tirándole a los veintitantos y no a los 40. Esto es importante, y también los artículos que han salido ahora es que veamos las expresiones de ese animal. Hay caballos muy estoicos o caballos que quizás nos llegan con varias dosis de analgésico, pero siguen con dolor. Entonces, estos artículos se basan en ver la expresión de los ojos, la posición de las orejas, la expresión de los hollares, y a veces el ver ciertas arrugas dentro de la cara y de la cabeza, y si quieren les comparto los artículos, nos demuestran que ese animal está en dolor, aunque no tengan la frecuencia cardíaca elevada. Entonces, sí, la frecuencia cardíaca obviamente es importante, pero hay que fijarnos en estas otras
aspectos. La frecuencia respiratoria también importante. Generalmente siempre tienen la cardíaca más arriba que la respiratoria. Tomar en cuenta que cuando la respiratoria es más alta que la cardíaca, que no es lo común, puede ser un problema proximal. Pueden tener una distensión muy severa en estómago o una impactación, o pueden incluso tener una hernia diafragmática. Entonces, tomar esto también en cuenta. En casos de temperatura elevada, pues sí podemos pensar que ya hay un problema de endotoxemia y revisar también las membranas mucosas, la motilidad intestinal y la distensión. En cuanto a las membranas mucosas, siempre me gusta poner esta foto porque vean esta foto en donde me mandan esta foto mis alumnos y yo digo, bueno, qué terror, ¿no? Bueno, ponle luz y cuando le ponen luz está así. Entonces siempre pónganle luz, porque aunque estés en una caballeriza con luz, se ven completamente distintas y te puede dar, obviamente, una evaluación completamente distinta. Siempre que vemos anillo endotóxico, sí, obviamente, pues pensamos que puede llegar a ser algo estrangulante. Lo que sí es un hecho es que el dolor está completamente relacionado con la severidad de la lesión. Podemos ver que los caballos manifiestan distintos grados de dolor. Hay caballos que se echan y se quedan quietos, como este de aquí, ¿sí? Perdón, hay caballos que se revuelcan, que se ponen en posición de perro sentado, en fin, hay caballos que muestran un dolor muy agresivo. Entonces, sí hay que pensar que sí, el dolor va de acuerdo a la severidad de la lesión, tomando en cuenta también que, pues esto que les comentaba, que hay caballos mucho más estoicos que otros. Cuando llegan al hospital, aquí en la UNAM, estos caballos los metemos en esta manga de contención o en este chute y los evaluamos y aquí es donde ponemos la sonda nasogástrica, el catéter. Antes de tomar una decisión de si es médico quirúrgico, independientemente del grado de distensión, es importante ponerlos en una caballeriza, ¿no? Porque a veces, bueno, pues estos caballos vienen en un transporte, están estresados y yo, por ejemplo, al ver a este caballo, no lo veo que esté sudando, no sé si está rascando porque quiere comer algo o porque está inspeccionando el sitio. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos que es súper importante como veterinarios desarrollar un sexto sentido y ese sexto sentido es la observación. Sí, hay que observar este otro caballo. Bueno, pues llegó con historia de cólico y lo que hizo fue llegar y tirarse en la caballeriza por completo. Yo no lo veo con dolor, su frecuencia cardíaca es normal y bueno, pues muchas veces llegan agotados, ¿no? Entonces, antes de tomar una decisión de si es quirúrgico, hay que observar. También importante en cuestión de la observación, por ejemplo, este caballo llegó y se echó en la caballeriza y se revolcó un poquito, a veces se revuelcan cuando ven viruta y se quedó así y a las 4 horas eh, comenzó a revolcarse. Entonces, ¿es un caso quirúrgico? Bueno, pues a lo mejor hay que volver a reevaluar en ese momento, hay que volver a hacer una palpación rectal, hay que volver a evaluar, a hacer un ultrasonido, porque pues nunca quieres meter un caballo a cirugía que no lo requiera, ¿no? Este otro caballo, bueno, pues tiene dolor ligero, intermitente, y a lo mejor te pasas 4 o 5 horas observándolo antes de tomar una decisión. Pero bueno, lo importante es que ya están en un hospital. Este caso, bueno, pues también no sé si lo que le molesta es el bozal, la sonda, la venoclisis, ¿no? Que le pusimos. Entonces, sí, he tenido caballos que llegan, están muy incómodos y al quitarles
Pues el bozal y la sonda están mucho más cómodos de cómo estaban. Hay que valorar eso también. Por ejemplo, esta es una yegua charra y así estaba en la caballeriza. No se movía, no quería comer, estaba completamente inmóvil y cuando la sacábamos a pastar, pues es completamente otra yegua. Entonces hay que valorar eso, ¿no? Hay que tener un poco de sensibilidad en ese aspecto. O sea, a veces pues cambian de ambiente, y bueno, no sabemos si es la sonda, el bozal, la venoclisis, la caballeriza, gente nueva, pero bueno, véanla afuera, era otra yegua completamente distinta. ¿Sí? Y bueno, yo siempre también les doy un poco de comer, a ver si es que tienen apetito. Y trato de dejarlos un poco tranquilos, a ver qué es lo que está pasando. A veces, pues sí, nos llegan cólicos que, según esto, son cólicos quirúrgicos y bueno, en ocasiones no requieren cirugía y pues qué mejor para ellos, ¿no? Y otros que, bueno, pueden ser súper peligrosos para el personal y obviamente, para todos, ¿no? Para el veterinario, para el caballerango y para nosotros como doctores. Bueno, entre las pruebas diagnósticas, importantísimo el hematocrito, que ya sabemos que tiene que ser entre 32 y 52%, más del 60% es un mal pronóstico, y los sólidos totales o proteínas plasmáticas totales, se reporta que más del 9 gramos por decilitro tienen un mal pronóstico. Y esto es importante porque cuando nos llega un caballo con esto y obviamente seguramente con una frecuencia cardíaca alta, ya sabemos que desde un principio tiene un mal pronóstico y no nada más si es que nos llega al hospital, si es que lo vamos a ver en un principio al rancho, ¿no? Son factores importantes. El hematocrito y la proteína nos pueden dar obviamente información importante para el grado de deshidratación y lo que tenemos que hacer en cuanto a su tratamiento. La intubación nasogástrica, una prueba que yo considero muy valiosa y es lo primero que yo hago al ver un cólico, porque creo que es la única prueba diagnóstica que va a ayudar al caballo a la vez. Entonces, ¿y por qué? Pues porque nos puede ayudar no nada más en darnos información de lo que está ocurriendo, como en este caso tiene reflujo. A este caballo le sacamos 20 litros de reflujo, entonces es obviamente si sabemos que la capacidad del estómago es de 8 a 15 litros, bueno, pues 20 litros estaba ya a punto de reventar y que eso obviamente presiona a los pulmones. Quizás no es la patología primaria, pero es la única prueba que nos va a poder ayudar. Aquí vemos que hay obviamente contenido de algo que comió el animal, contenido sanguinolento, parásitos. Algo que también nos ayuda mucho es ver las heces, si las heces están secas, si tienen moco, de qué coloración están, ¿sí? Si son pastosas, si tienen parásitos, todo esto nos va a ayudar. El ultrasonido, si ustedes se van a dedicar a caballos y también en situación de campo, yo creo que es importante que inviertan con sus colegas, comprarse un ultrasonido entre varios, porque nos da bastante información sobre si hay distensión intestinal, el grosor de la pared intestinal, sobre la motilidad. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay líquido libre, ¿sí? Y que además las asas de intestino delgado están distendidas y amótiles. ¿Y por qué sé que están amótiles, aunque sea una imagen fija? Porque puedo ver aquí que el contenido dentro del lumen está en esta zona, no tiene movimiento. Este es contenido de ingesta. Y bueno, veo aquí también partículas hiperecoicas. Y en esta otra se puede ver que el intestino tiene un grosor muy aumentado, que casi no hay lumen y posiblemente sea un problema de intususcepción.
Aquí, bueno, lo que reportan en la literatura es que tiene que haber un grosor de la pared, o sea, este es el lumen y la pared es esta. Aquí hay dos asas, entonces obviamente aquí está la división, no sé si se pueda ver bien. Esto tiene que medir de 1.8 a 4.2 milímetros. Esperamos que mida menos de 3. Y bueno, no deberíamos de ver intestino delgado extendido, ¿no? Entonces esto es completamente anormal y cuando ya vemos un grosor intestinal de esta pared de 75, bueno, pues ya es completamente anormal. O sea, el intestino delgado no se debería de ver al ultrasonido normalmente. Aquí vemos, estamos midiendo el intestino grueso, que también pues esperamos que tenga un grosor de 3.3 centímetros o 3 milímetros. Y bueno, es un poquito difícil de medir en ciertas ocasiones y podemos cometer errores al medirlo, pero bueno, también nos da bastante información. El análisis del líquido peritoneal es importante, a veces no tenemos acceso a ello, sobre todo en emergencias a las 3, 4 de la mañana. ¿Qué podemos medir? Bueno, pues sí podemos ver el color, la proteína, que es muy fácil medirla con un refractómetro. No podemos medir la celularidad. En ocasiones sí podemos medir el lactato. Ahora, cuando medimos el lactato es importante que el lactato se mida siempre en conjunto con el sistémico, porque si no, no hay validez alguna. En esta tabla podemos ver lo que es normal, ¿no? Que tiene menos de 2.5 gramos por litro de proteína y que pues tiene también poca celularidad. Y conforme va incrementando tanto la proteína como la celularidad, podemos ver que nos indica qué es lo que podría ser, ¿sí? Ruptura intestinal, una lesión estrangulante leve o una simple obstrucción. Pero como les digo, a veces no tenemos pues viabilidad a estos medios. Sí podemos tener un lactatómetro y sí nos sirve porque nos va a servir para decir, bueno, sí hay un problema anaeróbico en la cavidad abdominal y lo tenemos que comparar siempre con el sistémico. Si yo mido nada más el sistémico y el sistémico en vez de menos 2 milimoles por litro, que es lo que tendría que medir tanto el peritoneal como el sistémico, si yo mido el sistémico y me da 20, pues puede ser que el caballo se estuvo revolcando, que hizo ejercicio, ¿no? Que tiene un estado anaeróbico, pero no me va a decir si ese caballo tiene un problema dentro de cavidad abdominal. Por lo tanto, siempre tengo que comparar el lactato abdominal con el sistémico para entonces saber si sí posiblemente requiere cirugía o no. Sí podemos hacer hemograma, esto es muy útil y es muy útil sobre todo para cuando tienes problemas en el posoperatorio, pero como les digo, a veces no es factible y sí nos puede decir si hay infección o inflamación, si hay endotoxemia y también la química sanguínea, ¿no? Si hay problemas con la urea, con la creatinina, problemas de CK o de hígado. En otras universidades, pues hay la facilidad de hacer este tipo de análisis en cada emergencia que tienes. Eso pronto lo lograremos en nuestro hospital, sobre todo pues en cuestión no nada más de diagnóstico clínico y de saber, sino también en cuestión de enseñanza. Entonces, bueno, la decisión se basa en todos estos factores: dolor, apetito, estercola, qué raza es, si tiene distensión, qué actitud tiene, ¿no? Duración de los signos clínicos y, bueno, también en la observación, ¿no? En ese sexto sentido que les comento. En cuanto a los analgésicos importantes, sí utilizamos gilacina, detomidina. En ciertas ocasiones sabemos que podemos utilizar neomelubrina, buscapina, que yo desde mi punto de vista es el medicamento que tienen que tener de cajón los clientes, ¿sí? Y bueno, si esto no funciona, entonces darles un analgésico más fuerte como flunixin de meglubina. Importante saber cuál es el tiempo de duración de cada uno de estos y también importante considerar que
las dosis repetitivas de estos analgésicos o tranquilizantes no están indicadas en caballos que tengan opción quirúrgica porque, como sabemos, enmascaran los signos clínicos. Ahora, en cuanto al procedimiento quirúrgico, pues bueno, hay que saber distinguir obviamente la anatomía, hay que saber perfectamente todas las patologías que afectan al tracto gastrointestinal. Importantísimo la compresión y la aplicación de las técnicas asépticas. Eh, Esto es básico y creo que es una cuestión que tenemos que aprender y nos tenemos que grabar en la mente porque es importantísimo que tengamos y cuidemos esta parte en la medicina veterinaria. En cuanto a clasificación de lesiones intestinales, hay 5 grados, grado 1 al grado 5. Estas 3 primeras de aquí, esto es de un artículo de Freeman, son lesiones hemorrágicas, por lo tanto no son o no requieren resección, mientras que las 2 de abajo, grado 4 y grado 5, son lesiones isquémicas y requieren resección. Todo esto obviamente requiere experiencia para saber qué resecas y qué no resecas cuándo. Y cuando vemos casos clínicos en la vida real, pues sí, podemos decir, bueno, pues este caso clínico es muy fácil, ¿no? Esto está vivo, esto está muerto, esto también, ¿no? O sea, es muy fácil decidir. Sin embargo, hay otros casos que no son tan sencillos como, por ejemplo, este, que es una yegua que de 22 años, que tenía un lipoma estrangulante, llegó después de 20 horas de cólico, y esto es cuando ya se resolvió la lesión, ya se quitó la distensión y podemos ver que el intestino delgado, que es, bueno, no se puede ver aquí muy bien, pero era más del 60%, pues tenía una coloración completamente isquémica. Entonces esta yegua se tuvo que poner a dormir porque no había posibilidad quirúrgica, hubiera sido un error recuperarla de la anestesia. Y bueno, vemos otras lesiones que son isquémicas en la pared, ¿no? Esto es obviamente es un cuerpo extraño y podemos ver que hay una lesión evidente. Entonces, en estos casos es importante decidir si resecamos esa área, si es factible o podemos hacer un tipo de cirugía de invaginación en esta zona, porque si no, bueno, pues puede pasar esto. Esto que vemos aquí, que bueno, no tiene real importancia, es una pequeña hemorragia, pero esta es debida a una paracentesis que tocó al intestino grueso. Importante también tomar en cuenta el mesenterio, estos 2 mesenterios que estamos viendo. Este es un caso de enteritis, ¿sí? Enteritis anterior. Y bueno, el mesenterio está pues muy enrojecido, muy inflamado, al igual que este. Y bueno, en estos casos es importante determinar si hay que resecar esa porción del intestino debido a ese mesenterio, porque después puede ser causa de adherencias. Entonces hay que evaluar muy bien y sobre todo, por ejemplo, en este caso, si se hizo resección de esta porción intestinal debido a que el mesenterio estaba muy inflamado. Y luego, bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, esta es una lesión hemorrágica que no se resecó y no tiene por qué, únicamente estaba lastimada la mucosa. En este otro caso, pues sí hay una resección y en estos 2 casos hay que tomar en cuenta que aunque se ven quizás físicamente peor que estos 2, en estos 2 casos son lesiones isquémicas, ¿sí? Aquí podemos ver que hay un anillo, ¿sí? Y aquí otro anillo. Es isquémico y hay que resecar. Entonces, si tú no resecas y dejas ese, eh, esa porción intestinal dentro de cavidad, recuperas al animal, pues posiblemente esa porción comience a morirse. Y es lo que pasó en este caso. Este es un caso mío, ¿sí? En donde resequé, pero esta es una fotografía de un artículo de Freeman en donde no resecaron, el cirujano hizo caso omiso a este anillo, a esta porción isquémica y bueno, a las 24 horas tuvo que volver a entrar a cirugía y resecar esa porción intestinal. En intestino grueso, y bueno, también se puede hacer en intestino delgado. Importante no solo evaluar la serosa,
sino también evaluar la mucosa. Muchas veces hacemos enterotomías para ver cómo está la mucosa, ver si sangra, si no sangra, si tiene coágulos, y entonces decidir cuál es el punto de acción. Dentro de los patrones que realizamos para evaluar la viabilidad intestinal está el color, el pulso arterial, las contracciones espontáneas, la ecografía Doppler. Y la verdad, yo, en mi opinión, lo más que utilizamos fue la prueba de fluoresceína, que se inyecta fluoresceína IV y después se observa con la lámpara de Wood. Y también lo que hacíamos era histopatología, ¿no? Obviamente, además del color y el pulso arterial, en fin, pero más que ecografía Doppler o medir la presión luminal, lo que más hacíamos era la prueba de fluoresceína y la histopatología. Y bueno, el tratamiento postoperatorio importantísimo, tiene que ser individualizado. No es lo mismo operar un desplazamiento de colon que una torsión de colon y tratarlo en el postoperatorio de la misma manera. Hay que individualizar, ¿no? Hay que tratarlos de manera distinta. Este, por ejemplo, es un caso en donde tenía mucha distensión de intestino grueso, tenía un desplazamiento, ¿sí? Del colon, desplazamiento dorsal derecho. Y bueno, pues simplemente, bueno, llega a tiempo, se opera, el colon está rosa, se quita obviamente toda la distensión, se hace una enterotomía y el caballo va bien. Ahora, este caballo, ¿qué le doy del posoperatorio? Bueno, pues generalmente se le dan antibióticos, fluidos, de terapia de mantenimiento, pero realmente no requiere nada más que eso, no requiere ni procinéticos, ni demasiada analgesia, en fin, hay que tratar de simplificar y de atender caso por caso. ¿Sí? Este es otro caso, intestino delgado, muy distendido, podemos ver aquí el ultrasonido, y bueno, entonces, bueno, quizás este otro caballo, pues sí, requiera procinéticos, quizás lidocaína como analgésico, y una terapia un poco más intensiva que el otro caso que les acabo de presentar. Esta es una potranca que llegó con intestino delgado distendido, tiene parásitos en las heces y tiene mucho dolor, ¿sí? Tiene mucho dolor, y entonces una potranca de 6 meses, recién desparasitada y con lo que acabamos de ver, pues bueno, yo lo que me imagino es que tiene una intususcepción, o sea, que tuvo una obstrucción y después una intususcepción por el grado de dolor que está teniendo esta potranca y que no se contiene y que no podemos, obviamente, controlarla con analgésicos. A la hora de entrar en cirugía, lo que observamos no es una intususcepción como lo esperado, porque a veces nos llevamos sorpresas, y hay un desgarro del mesenterio debido al dolor que tuvo esta potranca y al estar revolcándose, se hizo un desgarro en el mesenterio, que estos se causan generalmente por traumatismos, y tuvo un vólvulo intestinal, además obviamente eh, de tener parasitosis, ¿no? Severa. Entonces, además de resecar una porción intestinal, bueno, pues se le hizo una enterotomía para obviamente sacar todos estos parásitos y bueno, afortunadamente pues le fue bastante bien. Hay otros casos en donde no les va tan bien, donde ya llegan y el intestino está completamente necrosado y hay que tomar otra decisión. Este es un caso de una hernia inguinal, llegó a la hora de tener el problema y como ven el intestino está completamente viable, tiene un poco de hemorragia. Sin embargo, aún así, en el posoperatorio tuvo cierto grado de hileo paralítico, o sea, sí tenía buena actitud, tenía
estaba comiendo, en fin, pero pues sí tuvo un episodio durante 24 horas de hilio paralítico. Entonces, obviamente en estos casos, pues tú no puedes tratar este caso igual que un caso de desplazamiento de dorsal de colon. Hay que estar pendiente de las cosas que pueden llegar a suceder. Bueno, este es el mismo caballo. ¿Sí? Y bueno. Lipomas estrangulantes terribles. Este es un caso, nunca había visto algo así, en donde el mismo lipoma, que es el pedículo que les comentaba, enrolló no solo a un asa, sino a dos asas de intestino delgado. Entonces tenía por un lado esta porción y por el otro lado esta. Y bueno, pues obviamente si hay más del 60% de intestino afectado, pues no es viable realizar la resección. Es muy importante cuando estamos evaluando, pues ver todo, ¿no? Ver el pulso, ver el color y pensar todo lo que va detrás, ¿no? ¿Cuánto ha durado el cólico? ¿Qué le han puesto? ¿Qué? Es importante como que hacer un mapa mental. Por ejemplo, esta yegua es una yegua cuarto de milla, 5 años de edad, receptora, 10 días de la fecha probable de parto y tiene cólico. Y tiene cólico y lleva con cólico 12 horas. Ya le pusieron 2 dosis de Flunixin y entonces, obviamente, yo sé que si se opera es un riesgo terrible porque no puedo operar y hacer una cesárea porque el potro no está a término y sería un error terrible sacar a ese potro de esa yegua cuando no está a término. Entonces, en este tipo de casos es importantísimo, pues sí, hacer un mapa mental. Lleva 2 dosis de Flunixin, la yegua, obviamente cuando la palpas es una yegua gestante, lo único que sientes es útero, no tiene reflujo, lo que sí tiene es sangrado por vulva. Entonces, ¿está abortando, no está abortando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, no tiene la ubre desarrollada. Entonces, bueno, es importante saber qué hacer en estos casos. Lo primero que yo les recomiendo es evaluar si el potro está vivo o no. Y acuérdense que conforme se acerca la fecha de parto, el potro incrementa su frecuencia cardíaca. Bueno, la yegua incrementa su frecuencia cardíaca y el potro va disminuyendo, ¿no? Entonces el potro tenía 100 de frecuencia cardíaca en vez de 120, que es en etapa un poco más temprana, y la yegua tenía 65 de cardíaca. Ahora, pues obviamente es un caso complicado, ¿no? Porque ves que tiene sangre en la vulva, ves que tiene dolor y no es bueno darles Flunixin a estas yeguas, es mejor darles buscapina y generalmente, y en mi experiencia, porque ya me ha tocado 3, 4 casos de este tipo, el útero está aplastando al colon y entonces las yeguas se ponen un poco incómodas. Esta yegua, bueno, pues al final tuvo a su potrillo y no pasó a mayores, pero sí es muy importante y es otra vez, ¿no? Es la observación, no apresurarse a decir, bueno, tiene dolor y ya lleva 24 horas con dolor. Bueno, hay que ver los signos, si la cardíaca se controla en 65 y que es una cardíaca que tú puedes pensar que para su etapa de gestación es normal. Entonces, bueno, hay que esperar, ¿no? Y bueno, el objetivo final es que si tenemos un caballo que ha estado enfermo, pues que obviamente tengamos el mismo caballo después del tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Y bueno, para ello sabemos que hay muchas personas involucradas, tanto el propietario, el entrenador, el caballerango, el velador, eh,
los veterinarios que se van al campo y que están ahí o que estamos ahí atendiendo caballos fuera, y luego todo el personal del hospital. Entonces somos un gran grupo de gente para llegar a un fin común, y todos obviamente queremos que ese animal viva. Depende mucho del manejo que le demos, medicina preventiva, la nutrición, el ejercicio, la educación al cliente, que es importantísima, y saber si ese caballo se llega a operar. Hay un periodo de corto plazo, que es el periodo de hospitalización, y el largo plazo. Ahora, ¿qué queremos? Que ese caballo sobreviva a ese periodo de convalescencia. Y obviamente, pues ahí otra vez están involucradas todas estas personas. La supervivencia a corto plazo es del 87.2% reportada, y bueno, varía entre qué porción de intestino estuvo afectada. Hay mucho más índice positivo de supervivencia en intestino grueso. Como ven, es intestino grueso, colon menor, intestino delgado ciego. Y las lesiones intestinales, bueno, pues sí, casi son la mitad de intestino delgado, la mitad de intestino grueso. No son los porcentajes que tenemos en nuestra universidad. Aquí nos llegan mucho más problemas de intestino grueso que de delgado. No sé si es porque no se evalúan a tiempo y no llegan al hospital. Pero importante saber que en intestino delgado, cuando se hace una resección, la supervivencia es del 50 hasta el 85%, y los problemas generalmente están adjudicados al hilo paralítico. Las razones más comunes para eutanasia son cólico persistente por hilio, y reportan hasta un 12.5% de segundas laparotomías. Importante, ¿qué factores influyen en la supervivencia? Hematocrito, frecuencia cardíaca, duración de los signos clínicos. Y eso es algo que tenemos que ver cuando vamos a evaluar un caballo a un rancho. Si el hematocrito es mayor a 55 y la cardíaca es mayor a 60, pues ya que se prenda un foco rojo de decir, bueno, aquí, híjole, a lo mejor no va tan bien. Obviamente, pues sí, hay que tomar en cuenta toda la parte quirúrgica, ¿no? El tiempo quirúrgico, que es lo que es evaluado, si es mayor a 3 horas, y la longitud de la resección intestinal. Ahora, en cuanto a supervivencia a largo plazo, otra vez esta cadena de factores que es importantísima. Saber que los caballos que han tenido cólicos, pues pueden volver a tener cólicos, y hay un porcentaje de 0.55 episodios por año más en caballos que se han sometido a una cirugía de cólico que aquellos que no. Y importantísimo, referir a tiempo. O sea, sí hay muchos factores quirúrgicos y tenemos que dividir en factores preoperatorios, operatorios y posoperatorios. Hay muchos factores quirúrgicos. Los principios básicos de una buena práctica quirúrgica, los principios de Halsted, son críticos para reducir las complicaciones, ¿no? Pero si no refieren a tiempo, todo esto que podemos llegar a hacer en cirugía, pues no va a suceder. Y aquí esta es una gráfica de Proudman del 2002, en donde sí mencionan que la supervivencia de estos caballos que han sido sometidos a cirugía a los 10 días es del 87%, a los 100 días 82% y 600 días 75%. Y mencionan que del 80 al 85% de lesiones estrangulantes de intestino delgado es la supervivencia que tienen, y 90% con lesiones de colon no estrangulantes, y torsión de colon 80%. Obviamente son porcentajes de estudios de muy diferentes estados y de muy diferentes regiones. No son los porcentajes que tenemos en México, en nuestro país, que es algo que queremos nosotros hacer. Y ya por último, les comento que, y esto lo mencioné en HB, en este congreso que hubo el año pasado, que agradezco mucho su invitación, pero son 53 años desde que se realizó la primera cirugía de cólico satisfactoria. Aquí están los que la realizaron. Este es en la Universidad de Davis, en California, y como les comentaba anteriormente,
pues ahí encontraban enterolitos y entonces este fue de 26 caballos que admitieron ese año, este fue el único que sobrevivió. Aquí está el doctor Nathan White, que si alguien lo conoce o ha leído sus libros, bueno, pues es una eminencia en cólico. Y bueno, fue el primer caballo que se salvó y de ahí comenzaron con mucho entusiasmo y mucho trabajo a hacer una labor de educación al cliente y comenzaron a ver que el porcentaje de supervivencia, que era pues primero de un 0%, porque no se había curado ninguno, vieron primero en 71, esto fue en el 68, en el 1971 ya tenían el 26% de supervivencia, hasta casi nuestras fechas que tiene el 80-90% de supervivencia. Les fue mejor con el intestino grueso o el colon mayor. Y estos son los artículos, ¿no? Si ven las fechas, este fue el primer artículo de cólico que se publicó, desplazamiento dorsal izquierdo en el caballo, ¿no? En 1977. Y es muy interesante ver toda la historia. Lo que sí tenemos que saber es que del 74 al 85% de los caballos que se recuperan de anestesia van a sobrevivir en la alta hospitalaria y de ellos el 63 al 85 regresan exitosamente al desempeño atlético. Obviamente requiere de todo este personal que les acabo de comentar para que esto pueda suceder. ¿Y cómo mejorar la supervivencia posquirúrgica? Bueno, pues alguien importantísimo que creo yo es los médicos veterinarios que tienen práctica privada, perdón, tienen un papel crítico. Son los miembros yo creo que más importantes de este equipo, al igual que las personas que cuidan a estos animales. Y bueno, el avance más importante de la cirugía, como les había comentado, son las técnicas asépticas y la incidencia de complicaciones postoperatorias y la tasa de supervivencia a largo plazo pueden aún mejorar y depende de todos nosotros. Esta es una gráfica que si quieren se las puedo compartir y que yo creo que nos puede ayudar mucho. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo en el Congreso de AMBE ahorita en 2020, que fue obviamente un congreso en línea. Es del doctor Andrew y él lo que hizo fue hacer esta tabla Excel en donde nosotros podemos poner la edad del caballo, el sexo, la raza que observamos en el examen rectal. Aquí van a ver un número 2, pero ahí abajo, es que no lo pude poner un poco más grande, perdón, pero tienen 0 es normal, 1 es ligeramente anormal y 2 es anormal completamente. ¿Sí? El grado de dolor, el pulso periférico, etcétera. Y entonces ponemos aquí los datos y nos da un índice de supervivencia, ¿sí? En cuanto a, bueno, pues cómo está ese animal y es algo que podemos utilizar con los dueños cuando vamos a ver un caballo y le podemos decir, oiga, pues su caballo tiene tanto de cardíaca, tanto de respiratoria, así estamos observándolo y nos da en esta tabla, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho, pues un índice de supervivencia, ya sea médica o quirúrgica. Entonces creo que es bastante valioso y si quieren se las puedo compartir. Y bueno, pues ya para finalizar, otra vez repito, remisión temprana, disminuir el tiempo quirúrgico, reducción, esto va a reducir las complicaciones, va a reducir el costo y el caballo va a regresar al mismo nivel de actividad deportiva siempre y cuando eduquemos a este cliente. Y yo les agradezco mucho, esta foto ya la había puesto en otro congreso, pero me encanta ver a los alumnos ahorita más que no estamos en etapa presencial y pues los extraño y espero que pronto podamos regresar a actividades. Yo les agradezco muchísimo su atención, espero que les haya sido de utilidad esta charla, no sé si me fue muy rápido, pero bueno, muchas gracias por todo.
Muchas gracias, doctora. Pues no, espero que nos haya servido. Claro que nos sirvió muchísimo, muy explícita, muchas gráficas, muchas fotografías súper interesantes que, bueno, yo que no me dedico a caballos, cuando veía ese tamaño de intestino me infartaba. No estoy acostumbrado a ver ese tamaño, pero súper, súper padre su presentación. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Tendrá un correo electrónico al que le pudiéramos escribir en caso de alguna duda, que se haya quedado alguna pregunta por ahí al aire que no podamos leer? Sí, claro que sí, te lo mando, ¿te lo digo? Sí, dígamelo por favor, y ahorita mis Es, compañeros estén muy atentos, por favor, para que lo puedan escribir aquí. Mis compañeros de staff que siempre están bien atentos, un saludo a ellos, a todo el equipo de marketing de Laboratorio Innofarma. sí. Están súper atentos todo el equipo de staff, a Fanny, a María Fernanda, a Vanessa, a Jorge Millán, a Jennifer Pompa, que siempre están ahí bien atentos. Yo les digo, apunten por favor, y lo apuntan, ¿no? Yo como estoy aquí en la cámara no puedo hacerlo. Pero si me hace favor Sí, de, es de Elenita, sin H, elenitags.eg @gmail.com. Ok, Elenita, sin H, Elenitags. GS de García Seco, ajá, punto Seco.eg, EG, ajá, arroba, gmail.com. gmail.com. Ok, creo que ya lo tenemos aquí registrado. Si me hace favor de dejar de compartir pantalla para que ya nos veamos los dos. ¿Cómo le hago? Ah, Dele hacia, Ah, ponga ya el vi. cursor hasta arriba. Ahí está, en dejar de compartir. Stop share, Sí, ya. stop share, exacto. Ahí estamos. Pues ya creo que tenemos ya está el correo electrónico. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, No, qué bonita plática. Muchos dicen queremos más, otra plática. Nos saludan desde Bolivia, Paraguay, Guatemala, Perú, Arequipa, Perú, siempre nos saludan desde allá. Muchas gracias. Qué bueno que están pendientes de ay, estas pues que pláticas. yo, mira, yo lo único que espero es que, fíjate, a mí me conmueve mucho que estos doctores hace 50 años hicieron la primera cirugía de cólico y yo creo que tenemos que seguir con ese legado nosotros, ¿no? Y seguir respondiendo, pues sobre todo para el bien de esta especie. Claro que sí, sobre todo, pues la enseñanza que nos dejaron y la responsabilidad, ¿no? Nos pusieron un parámetro muy alto. Bueno, yo no me incluyo en la medicina de equinos porque no estoy ahí, pero también en la medicina veterinaria en general, en todas las especies, hemos tenido referentes que nos han dejado un parámetro muy alto y debemos de superarlo, ¿no? No quedarnos ahí porque sí, pero tenemos referencias desde hace tantos años que debemos de seguir trabajando. Debemos no podemos bajar la guardia. No podemos bajarla, exactamente. Totalmente de ¿No? acuerdo con usted, doctora. Pues bueno, ¿tiene agüita ahí para que descanse un poquito la voz? Que Ay, sí, tome, tengo agua. sí, tome agüita, doctora. Compañeros, colegas que están del otro lado viéndonos, ya apareció la Liga de la Constancia. A veces la piden antes de que termine la plática. Por favor, doctores, hay que esperarnos a que termine por lo menos la plática y ya ponemos la Liga de la Constancia. Hay que verla. Ya después va a haber una sesión de preguntas y respuestas y no se vayan porque estamos con la dinámica de regalarles esta filipina como lo hacemos cada webinar que tenemos, ¿no? Siempre tenemos regalos, a veces son libros, a veces son filipinas, a veces son navajas, en fin, hay muchas herramientas que estamos regalando para que ustedes puedan desarrollarse ahí en el campo, pues lo más fácil posible. Es el mínimo que la vean, dicen los compañeros. Así es. Bueno, vamos a empezar con las pláticas. Una disculpa, con las preguntas que pusieron aquí los compañeros, colegas. Muchas se fueron contestando en el transcurso de la plática, porque iban en tiempo real, ¿ok? Ya la doctora también las está viendo. Dice Paula Aguilar, en el caso específico de los linfomas intestinales, ¿hay evidencia hematológica? Son lipomas. Sí, aquí puso linfomas, perdón. Ah, Sí, pero evidencia hematológica, no. O sea, generalmente, bueno, les comentaba que son tumores benignos de tejido adiposo y puede que no causen problemas. Si los causan es porque, bueno, pues
se hace este pedículo y se enrolla alrededor del intestino y entonces ya tendremos signos de dolor abdominal. Pero no, generalmente no hay evidencia hematológica. Ok, gracias, doctora. Dice Paul Robinson Pozo, ¿qué factores predisponentes o variables que puedan favorecer la aparición del síndrome abdominal agudo? ¿Qué factores predisponentes? Predisponentes, ajá. Bueno, yo creo que, bueno, todos los caballos pueden llegar a sufrir cólicos. Yo creo que es muy importante hacer caso a todas las directrices de medicina preventiva. O sea, desparasitar, limado de muelas, que realicen ejercicio, que tengan una buena nutrición. Yo creo que en eso va enfocado, ¿no? Hay, a veces sucede, aunque todo hagas todo bien, llega a suceder y les puede dar cólico, pero es importante tomar esto en cuenta porque yo creo que hay muy mala, en algunas situaciones hay mal manejo, ¿no? Y por eso suceden los cólicos tan a seguido o a Muchas menudo. gracias, doctora. Muchas gracias. Dice César Agapito, disculpe, ¿a qué se refiere con insulto vascular? Un insulto vascular es cuando hay un daño, algún vaso sanguíneo, en donde generalmente lo que ocurre en caballos es que hay una obstrucción del flujo sanguíneo. Y Oh, entonces, pues comentaba que a veces puede nada más ser las venas y a veces las venas y las arterias. Entonces, sí, y yo creo que eso se maneja igual en medicina humana. Un insulto vascular es cuando hay una falta de riego sanguíneo en algún órgano. ok, gracias, doctora. Dice Yerko Valencia, caballos que están con cólico timpánico sin respuesta de eliminación de gases vía nasogástrica, más bien postdiafragmático, ¿qué terapias existen para resolver esto? Pues mira, yo creo que primero hay que estar seguro que es únicamente timpanismo, porque a veces se distienden y tienen gas debido a que tienen el colon desplazado o pueden llegar a tener una torsión. Generalmente los que tienen únicamente timpanismo sin otro problema aledaño, generalmente responden a medicamentos tan simples como la buscapina, que es un antiespasmódico, a los paseos, a caminar y a terapia de fluidos, sin más, ¿no? Son cólicos sencillos, pero cuando no se están resolviendo de manera satisfactoria, entonces hay que pensar que hay algo más. Ok, muchas gracias, doctora. Eh, dice igual también Paul Robinson, ¿cuáles serían los procedimientos a seguir para el manejo pertinente en el tratamiento prequirúrgico, quirúrgico y posquirúrgico? Pues es que voy a volver a dar mi plática. No, bueno, el Sí, manejo pertinente yo creo que siempre, o sea, en cuestión, eh, yo creo que es importantísimo mandar a los caballos a tiempo, importantísimo tener un cuidado preventivo de decir, bueno, pues estos caballos que estoy atendiendo tienen las muelas limadas, tienen una buena alimentación, es decir, nosotros promover esa tipo de cultura justamente para que no haya cólicos quirúrgicos. Ahora, si los hay, bueno, pues el manejo pertinente es intentar tener un quirófano acorde, tener todo el personal disponible y tener un manejo postoperatorio adecuado. Y en la parte preoperatoria, pues mandarlo a tiempo. ok, muchas gracias, doctora. Sí, como le dije, muchas se fueron respondiendo, pero vamos a irlas viendo como fueron Ajá. apareciendo para que, pues ahí más o menos vayamos midiéndole. Abigail Zúñiga, ¿qué es más recomendable para el dolor? Perdón, Meglumin o Metamizol. Pues yo creo que el flunixin de meglumine, ahorita se han hecho muchos estudios acerca del metamizol, pero es más utilizado en lesiones ortopédicas. Estamos esperando que ojalá salga ya los estudios acerca del pirocoxib, que es un COX-2,
específico y que, bueno, los estudios que se han hecho pues son muy alentadores, pero hay 2 o 3 únicamente. Entonces, una vez que salga este medicamento al mercado ya comprobado de que sirve para cólico, nos va a ayudar, bueno, sobre todo a los caballos, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctora. Dice Xocoyotzin Netza, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Una duda. ¿Qué apoyo hídrico recomendaría para un adulto y un potro que se va a trasladar a una clínica que queda lejos del rancho? Pues bueno, lo que hay que, bueno, es importante y si no tenemos los medios oportunos, como un refractómetro, en fin, se puede tomar un hematocrito con una jeringa, ponerla a decantar y ver más o menos cuál es el hematocrito, porque eso nos va a dar la pauta para saber cómo tenemos que hidratar a ese animal. Yo lo que les aconsejo es que si es un caballo que, bueno, siente que está deshidratado y que ya se tiene que transportar, alguien se tiene que ir con él en el remolque hidratando, porque pues sí, a veces son 4 o 5 horas de transporte y en ocasiones pues sí llegan al hospital muy deteriorados. Entonces, generalmente, bueno, creo que es importante fijarse en qué hematocrito tiene, obviamente no es lo mismo 40 que 60, y tratar de ir balanceando y después poner una fluidoterapia de mantenimiento, ¿no? En esas horas de transporte. Gracias, doctora. Dice Oscar Martínez, ¿qué técnica de resección y anastomosis intestinal utilizar? Bueno, pues depende la sección, pero porque hay varias. Si es yeyuno, yeyunal, es importante, creo que la mejor técnica es la término terminal a mano, porque hay otras técnicas que son con grapas intestinales. Y bueno, lo que se ha visto en estudios que se han hecho es que la término terminal a mano es la mejor porque evita que se cause estenosis y que haya un flujo normal. Porque hay técnicas que es pues la término terminal funcional, en fin, y entonces cambian el flujo o la manera en la que el intestino se mueve de manera normal y creo que no han funcionado bien. Ok, doctora, yo aquí una pregunta personal, ahora sí pregunto yo. El número de sutura, supongo que es un patrón de sutura de puntos separados, No, ¿no? en la resección, Sí, en esta anastomosis término terminal. bueno, sí se puede llegar a hacer lo que hacemos generalmente en caballos, bueno, no sé yo, es hacer es primero una sutura de aposición continua y vas cortando a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Ok. ¿Sí? Y después haces una sutura de inversión también continua. Yo sé que en perros la hacen interrumpida, en caballos la hacemos continua porque tienen más índice de adherencias y entonces los puntos de la sutura Ok. pueden llegar a causar adherencias. De hecho, en perros ponen el aumento arriba de las anastomosis, en caballos está prohibidísimo porque eso va a causar mucho más adherencias. Es Entonces correcto, es sí. una sutura de aposición y luego una Lemberg, que es de inversión. Digamos una dosante y luego una invaginante. Exacto. Ah, qué interesante, digo. Gracias por... Ya ando aquí de metiche yo que no me tengo que meter, No, perfecto. pero me gusta porque también aprendo mucho de otras cosas que Sí, digo, especies. cada quien tendrá su técnica, eso es lo que yo uso, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, doctora. Vamos a seguir con las preguntas interesantes que son las que están haciendo los colegas allá afuera. Roberto Enrique, ¿a qué dosis utiliza la lidocaína y por qué vía? La lidocaína, bueno, hay un bolo, híjole, creo que es 1.3 miligramos kilo, no me acuerdo bien, 1.3 que es el bolo, que es alrededor en un caballo de 500 kilos,
son alrededor de 30 a 35 mililitros, tiene que ser muy lento. Y luego ya es la infusión, que la infusión la tienes que preparar por varias horas, pues tú puedes decidir, bueno, la voy a dar por 6 horas, por 12 horas, 24, a 0.005 y por favor, búsquenlo en la literatura porque no me la sé. Yo siempre que lo voy a poner la tengo que buscar, pero tiene que ser una infusión, o sea, no es que le pongas el bolo y ya con eso es la terapia, es la infusión muy lenta y luego, perdón, el bolo muy lento y luego ya la infusión. La infusión, ok. Aline Rodríguez pregunta, ¿qué tanto riesgo existe al corregir una torsión que lleva más de 4 horas de causar septicemia? Eh, pues no, yo creo que no tendría por qué, o sea, podría haber endotoxemia, ¿no? Podría haber endotoxemia, no septicemia. Si es de 4 horas, creo que está buen tiempo. El problema es cuando llega ya después de muchas más horas y entonces ya tenemos un problema un poco más severo. Yo sé que en pequeñas especies lo que hacen es primero hacer la enterotomía y luego resolver la lesión para que no haya riego de endotoxinas, o eso es lo que me han comentado. En caballos intentamos resolver la lesión lo más rápido posible, pero sí, cuando es muy severo, sí se llega incluso a ver problemas anestésicos a la hora de resolver la torsión. Incluso se pueden llegar a morir. Pero son Gracias, torsiones doctora. de más horas. Más de 4 horas. Sí. Ok, muchas gracias. Elena G., en el caso de los animales a los que se les aplican varias dosis de analgésicos, en particular AINES, ¿qué consecuencias postoperatorias se pueden llegar a presentar? Bueno, pues generalmente digo, tendríamos que hablar de qué cantidad de analgésicos, pero yo sí he tenido casos de problemas muy severos en donde incluso hay necrosis del colon, o sea que no lo ves a la hora quirúrgica y esto sucede después. Y también problemas de sistema renal, ¿no? En donde se ven problemas de ese tipo. Y por eso les comentaba que en ocasiones sería bueno poder hacer los análisis de sangre, tanto bioquímica como un hemograma antes de cirugía para tener cómo está el riñón antes, ¿no? Cómo está todo. Ahorita no es posible, pero eso sí nos daría un parámetro porque sí, a veces he tenido casos en donde les han puesto 2 frascos, por ejemplo, de flunixin y que no te avisan, ¿no? Y tú operas y el colon se ve normal y a las 24, 48 horas empieza el animal a estar mal por este problema. Ok, súper interesante. Dice María Guadalupe García, ¿cómo interpreta el índice de sobrevivencia? Pues, pero ¿a qué se refiere? ¿A la tabla que les mostré? Yo creo que sí, porque, bueno, le digo, como fueron apareciendo así en el transcurso de la plática, seguramente es La eso. tabla, bueno, si quieres te la puedo mandar a ti o si quieren escribirme a mi mail se las mando a ellos. Ya la Es una tenemos, tabla, también. ¿perdón? Ya la tenemos también, le tomamos captura y la tenemos por También. si quieren mandar un inbox, también se las podemos compartir. Perdón, doctora, Sí, adelante. bueno, lo que pasa es que es una tabla interactiva. Entonces tú vas metiendo los datos y te va diciendo el índice de supervivencia de ese animal. Y yo creo que está pues muy bien porque pues, te llega un caballo con frecuencia cardíaca de 100, respiratoria de 40, tú vas metiendo ahí los datos y te dice, bueno, el índice de supervivencia de este animal, hagas lo que hagas, es de 5%, ¿no? Y tú ya puedes decirle a ese propietario con esta referencia eh, pues cómo está el animal, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Déjeme ver que ya se me salió. Aquí está.
Wendy Cortés, ¿por qué razón no es recomendable aplicar Flunixin en yeguas que están preñadas cerca de la fecha de parto que presentan cólicos? Gracias por la plática, doctora. Pues porque todos los medicamentos que aplicamos en yeguas gestantes y sobre todo en gestación tan a término cruzan la barrera placentaria, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de si administramos antibióticos, hay que tener mucha precaución con eso, ¿no? Y podemos incluso llegar a inducir un problema mayor. Entonces, una dosis a lo mejor no está mal, pero ya más de eso para mantener este dolor que tenía esta yegua no es recomendable y se recomienda más utilizar antiespasmódicos como buscapina, ¿no? Ok, muchas gracias. Víctor Alonso dice, doctora, muy buena ponencia, saludos desde Perú. Doctora, con respecto a la lectura del lactato peritoneal en la enteritis, ¿tiene alguna consideración importante? Sabiendo que estos equinos con estas patologías no deberían entrar a cirugía. Así, bueno, deberían entrar a cirugía. Bueno, pues primero hay que determinar, y ese es un problema que a veces nos cuesta identificar cuándo es una enteritis proximal y cuándo es una lesión estrangulante. Generalmente los que tienen enteritis proximal dejan de manifestar dolor cuando se les saca el reflujo y generalmente la mayoría llegan a tener fiebre. En Estados Unidos llegamos a operar caballos con enteritis proximal y también caballos con tiflocolitis. Y muchas veces era porque no respondían al dolor y pues era una cirugía exploratoria. Y bueno, al sacarles todo el líquido que tienen acumulado, pues les ayudaba hasta de cierta manera. Obviamente no es recomendable al 100%, pero en estos casos en donde no responden a la terapia médica, pues sí, hay que operar y ver qué es lo que está sucediendo. Y sí llegaba a ayudarles, quitarles todo este líquido intestinal. Muchas gracias, doctora. Dice Ángel Q. García, ¿qué procinéticos utiliza en casos de hilio paralítico? Y bueno, el tratamiento de infusión continua con lidocaína ya lo explicó. El caso de procinéticos. Bueno, en cuanto a procinéticos hay que tener mucho cuidado. Yo creo que lo explicaba en una plática que di hace poco para Chile, para CHVE, en donde en humanos estamos ya en la cuarta generación ¿no? de procinéticos y en caballos estamos usando los de la primera generación. ¿Y cuál es el problema? Que son drogas sucias que le llaman, ¿no? ¿Y por qué son drogas sucias? Porque no son específicas de cierto tipo de órgano. O sea, tú las administras y se pueden ir a todos los órganos y entonces sí, a lo mejor te ayuda en la motilidad intestinal, pero también te puede dar un problema neurológico, ¿no? Como en el caso de la metoclopramida, al fin. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La cisaprida está descontinuada en Estados Unidos y ya no se vende porque puede causar problemas cardíacos. Entonces, creo que hay muchos doctores que las utilizan de forma aleatoria y entonces utilizan cisaprida, neostigmina, metoclopramida, pum, 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 y le estamos haciendo un daño interesante. En humanos no se administra un procinético hasta no tener un diagnóstico 100% certero. Y creo que deberíamos de seguir esa dinámica. O sea, si yo no sé que lo que está pasando con el estómago o por qué hay un problema donde tengo reflujo, porque a lo mejor tengo una lesión estrangulante y por eso el caballo tiene reflujo. Y yo administro un procinético para que todo eso se mueva, voy a causar una lesión mayor. Entonces, cuidado con eso. En casos, bueno, la lidocaína es un procinético que ya se ha demostrado que no es tan procinético y es más antiinflamatorio. Esto lo utilizamos mucho como antiinflamatorio. Y si tengo algún caso en donde tengo hilio paralítico,
considero utilizar metroclopramida con discreción, porque he tenido problemas neurológicos, o sea, afecta al sistema neurológico también, entonces hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, ya estamos terminando con el tiempo, básicamente. Hay algunas preguntas todavía que por ahí se me pasaron, de las que no pude leer porque iban avanzando, pero si tienen alguna duda, ya pusimos aquí el correo de la doctora Elena para que nos haga favor de contestarnos, si no es mucha molestia, doctora, que se tome un No, claro que tiempecito sí, de contestarnos. con gusto. ¿Quieren la tabla interactiva para obtener la supervivencia? Pues ya Sí. también ahí la podríamos solicitar con toda confianza. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con lo que ya terminamos la plática, tenemos la sesión de preguntas y respuestas, ya está la liga para que obtengan su constancia. Y vámonos ahora sí con la dinámica de este regalo, que es una filipina color guinda, con el logotipo de Laboratorio Innofarma bordado. Y la doctora Yo nos va... también me llevo una, ¿verdad? Obviamente, doctora, esa yo se la mando de cortesía de laboratorio, yo se la envío. 11. Claro que sí. Entonces, doctora, nos va a hacer una pregunta. Esta pregunta la van a contestar aquí en los comentarios en vivo los compañeros, colegas que están viéndonos, asistentes. Y usted en Facebook ya lo tiene, ya está viendo, ¿verdad? Las preguntas, las respuestas ahí en Facebook, los comentarios, pues. Sí. Ok. Usted dice la pregunta, hay un delay como de 10 a 15 segundos y usted va a empezar a ver las respuestas. Usted va a elegir quién se gana este premio. Gracias a nuestros compañeros, colegas que nos están viendo en otros países en donde ya es mucho más tarde y que siguen aquí pendientes. Muchísimas gracias. Pues los despedimos con mucho cariño. Nos vemos el próximo jueves con otra plática muy interesante. Y pues vámonos con la pregunta. ¿Yo la hago ahorita? Sí, doctora, ya, al aire, en vivo, Dios mío. Totalmente en vivo. Son las 9:43 p.m. Ciudad de México. Ya he hecho esta pregunta a mis alumnos, a ver si me la responden. A ver si hay alumnos. Seguramente hay muchos alumnos aquí. La diferencia entre una lesión hemorrágica y una lesión isquémica. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una lesión hemorrágica y una lesión isquémica. Ahí. Recuerda que cuando la doctora diga quién es el ganador o la ganadora, inmediatamente después de tu comentario de la respuesta, pongas de qué estado de la República Mexicana nos estás viendo, porque la dinámica solamente es para México. No abre el link para obtener la constancia. Compañeros, ¿me pueden apoyar con eso? Aquí está ya el link. Si tienes problemas con la liga, envíanos un correo a constancias.inofarma@glr.mx, por favor. Ya empezaron a contestar. Flujo de sangre, Berenice, la hemorragia solo incluye arterias y la isquemia ya ambas. Contestó perfecto. ¿Berenice? Ajá. ¿Sí? Sí. Perfecto. Berenice Jaimes Aceves, ya te escogió la doctora. Dinos, por favor, de dónde nos estás viendo, de qué estado de la República nos estás viendo. Y ya con eso terminamos esta dinámica. Fue muy rápido. Ay, pero ya hay muchos que contestaron bien, ¿eh? Pero ya la escogió usted. Yo ya no voy a... Yo no me meto, ¿eh? Yo ahí sí no me meto. Porque luego me dicen, es que yo contesté primero. Yo no me meto. La doctora lo Bueno, escogió. sí contestó primero, pero hay otros que... Bueno, en fin. Ya se lo dimos a ella, ya, está bien. Berenice Jaimes Aceves, ¿de dónde nos estás viendo? A ver si ya, seguramente ya contestó de dónde nos está viendo y yo estoy aquí diciendo que de dónde. A ver, compañeros, me manden un mensajito. Aquí está ya Berenice, déjenme ver de dónde es. De Ciudad de México, de aquí de la Ciudad de México. Pues muchas gracias, doctora, por participar. Te llevas tu premio. Soy de Azcapotzalco, Ciudad de México. Azcapotzalco, yo estudié el CCH en Azcapotzalco. Y qué bonitos recuerdos. Un saludo. Un saludo. Perfecto. Muchas gracias. Doctora, que ganaste, te van a contactar por medio de Messenger. Estate muy atenta de tu red social para que des tus datos, porque a veces no conocen quién está mandando mensajes. Entonces sí te van a contactar por este medio, te van a pedir tus datos para que yo te pueda enviar tu premio hasta tu domicilio o tu clínica donde estés. Filipinas para todos, dice el doctor Mariano Hernández. Para todos. La mía sí, ¿eh?
Bueno, está bien, al doctor le debo una también. Está bien, Bueno, se la voy a mandar. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Doctora, muchísimas gracias por su participación, no, de gracias por qué. haber aceptado esta invitación a formar parte de esta hermosa familia de Laboratorio Innofarma, que hacemos una labor realmente muy bonita de estar compartiendo el conocimiento nosotros hacemos el trato con ustedes, los ponentes, para que ayudemos a nuestros colegas allá afuera a tener una mejor experiencia en cuanto a su práctica diaria. Muchas gracias, doctor. ¿Algo para No, muchas despedirnos? gracias a ustedes. Y hay que hablar de lo de las infiltraciones, ¿no? Sí, ya Que lo luego lo platicaremos. vemos. Sí, doctora, ya lo platicamos usted y yo más adelante. Bueno, ya, ya vamos a terminar ahorita y ya nada más nos mensajeamos y ya después platicamos. ah, ¿Le parece? Porque ya es tarde. perfecto. Ya quiero que descanse. Sí, ya. Muchas Perfecto. gracias, un placer. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Doctores que nos están viendo del otro lado, muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Ya saben que tienen constancia de asistencia, pueden tramitarla con la liga que se puso aquí en los comentarios. Si tienen problemas, envíen un correo a constancias.inofarma@glr.mx y ahí podremos ayudarles a tramitar su constancia. Y pues bueno, nos vemos el día miércoles en punto de las 8 de la noche. Ya saben, todos los miércoles con pláticas para animales de compañía y todos los jueves con pláticas para animales de producción. Muchísimas gracias por haber asistido. Nos vemos pronto. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio Innofarma. Yo les deseo salud, amor y sobre todo muchísimo trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, bye.